Título segundo. Organización del territorio. Artículo 10. Niveles de organización territorial. El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno. Distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos. Artículo 11. Ecosistema amazónico. El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial regida por una ley especial conforme con una planificación integral participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del summa causae. En la propuesta de la Ley Especial Amazónica deberán participar personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos urbanos y rurales. Se respetará la integralidad de los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades amazónicas, los derechos colectivos y los instrumentos internacionales. Artículo 12. Biodiversidad amazónica. Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del territorio amazónico, el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, de manera concurrente, adoptarán políticas para el desarrollo sustentable y medidas de compensación para corregir las inequidades. En el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de preservación, conservación y remediación, acordes con su diversidad ecológica. Artículo 13. Cumplimiento de requisitos. La creación de regiones, provincias, cantones y parroquias rurales respetará de manera rigurosa los requisitos previstos en la Constitución y este Código. Su inobservancia acarreará la nulidad absoluta del acto normativo correspondiente. Capítulo primero. Regiones. Artículo 14. Regiones. La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias que se constituyan como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la Constitución, este Código y su Estatuto de Autonomía. Artículo 15. Conformación. 2 o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20.000 kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en su conjunto sea superior al 5% de la población nacional, formarán regiones, de acuerdo con la Constitución y la ley. Para la conformación de regiones se requerirá y garantizará obligatoriamente que exista equilibrio interregional, afinidad histórica y cultural, complementariedad ecológica y manejo integrado de cuencas, en los términos establecidos en la Constitución, y que el territorio de la región a conformarse no supera el 20% del total del territorio nacional. Se crearán incentivos económicos y de otra índole para que las provincias se integren en regiones. Artículo 16. Proceso de conformación de regiones. De conformidad con lo previsto en la Constitución, el proceso de conformación de regiones tendrá lugar de acuerdo con las siguientes reglas. A. Iniciativa para la conformación de las regiones. La iniciativa para la conformación de una región corresponderá a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y se iniciará con las resoluciones adoptadas por los consejos provinciales respectivos, con el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de cada consejo. Con las resoluciones adoptadas por los respectivos consejos provinciales, se prepararán el proyecto de ley de regionalización y un proyecto de estatuto de autonomía regional. B. Proyecto de ley. El proyecto de ley orgánica de creación de la región contendrá la declaración de creación y la delimitación de su territorio. En la exposición de motivos se incluirá la información de sustento que justifique el cumplimiento de los principios, requisitos y criterios constitucionales de la organización territorial. El proyecto de ley no podrá modificar los límites territoriales de las provincias que conforman la región. El proyecto será presentado por los prefectos o prefectas al presidente de la República, quien verificará el cumplimiento y apego obligatorio a los principios, requisitos y criterios previstos en la Constitución para el proceso de conformación de regiones y organización del territorio. Y lo remitirá a la Asamblea Nacional para el inicio del procedimiento legislativo correspondiente, solo en caso de que cumpla con los criterios y requisitos constitucionales y legales.
La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley en un plazo máximo de 120 días contados desde su recepción. En caso de no pronunciarse dentro de este plazo, se considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea requerirá de los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. C. Proyecto de Estatuto de Autonomía. El estatuto aprobado será la norma institucional básica de la región. El estatuto establecerá su denominación, símbolos, principios, instituciones del gobierno autónomo descentralizado regional y su sede, así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas y recursos propios. El estatuto preverá, de manera obligatoria, estructuras desconcentradas para la gestión de sus competencias. D. Dictamen de constitucionalidad. Los prefectos o prefectas de las provincias presentarán a consideración de la Corte Constitucional el proyecto de estatuto, la misma que verificará su conformidad con la Constitución en un plazo máximo de 45 días contados a partir de la fecha de presentación. Vencido el plazo, en caso de no emitirse el dictamen, se entenderá que este es favorable. Si la Corte Constitucional considera que el proyecto es contrario a las disposiciones constitucionales, devolverá el proyecto a los prefectos o prefectas para que salven los errores observados por la Corte e incorporen las modificaciones que aseguren la conformidad del proyecto de Estatuto de Autonomía con la Constitución. Con las modificaciones, la Corte Constitucional emitirá su dictamen en un plazo máximo de 10 días, contados desde que el estatuto vuelva a su conocimiento. En caso de que el dictamen sea negativo, se podrá volver a presentar el estatuto con las reformas que permitan su conformidad con la Constitución, e iniciar el trámite nuevamente. Consulta popular. Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional al proyecto de estatuto y la ley aprobada por la Asamblea Nacional, o en su defecto, vencidos los plazos correspondientes, los prefectos o prefectas de las provincias interesadas en conformar la región solicitarán al Consejo Nacional Electoral, dentro de los 15 días siguientes, la convocatoria a consulta popular en dichas provincias, para que su población se pronuncie sobre el Estatuto de Autonomía. El Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria a consulta popular dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. La consulta popular se realizará en la misma fecha en dichas provincias, de conformidad con lo previsto en la Constitución, y será financiada por los respectivos gobiernos provinciales. F. Vigencia de ley y estatuto. Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en cada provincia, la ley y el estatuto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y empezará a transcurrir el plazo de 45 días para que el Consejo Nacional Electoral realice la convocatoria a elecciones de gobernador o gobernadora regional, y de consejeros o consejeras regionales. Los representantes de la región a la Asamblea Nacional serán elegidos en el siguiente proceso electoral nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de la materia electoral. G. Nueva consulta. Si la consulta popular no obtuviere la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en cada provincia, ésta podrá volver a convocarse posteriormente en las provincias donde no haya sido aprobada, sin necesidad de iniciar otro proceso, por iniciativa del Consejo Provincial respectivo. H. Reforma del Estatuto. Las reformas al Estatuto de Autonomía se realizarán con sujeción al proceso en él establecido, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Capítulo 2. Provincias. Artículo 17. Provincias. Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente les correspondan. Artículo 18. Creación. La creación de provincias se realizará mediante ley. El proyecto de creación será presentado por iniciativa del Presidente de la República en ejercicio de su atribución privativa, el cual contendrá la descripción del territorio que comprende la provincia, sus límites, la designación de la capital provincial y la demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. Artículo 19. Requisitos. Para la creación de provincias se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Una población residente en el territorio de la futura provincia de al menos el 3% de la población total nacional. B. Una extensión territorial de al menos 10.000 kilómetros cuadrados. C. Delimitación física del territorio provincial de manera detallada, que incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes. D. Los cantones que promuevan el proceso de provincialización deberán tener al menos 10 años de creación.
Informe favorable del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional y del Organismo Nacional de Planificación. Y F. Decisión favorable de la ciudadanía de los cantones que van a conformar la nueva provincia a través de consulta popular convocada, la solicitud del presidente o presidenta de la República, por el organismo electoral nacional conforme a la ley. Capítulo 3. Cantones. Artículo 20. Cantones. Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley. Artículo 21. Creación. La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto será presentado por iniciativa del presidente de la República. El proyecto contendrá la descripción del territorio que comprende el cantón, sus límites, la designación de la cabecera cantonal y la demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. Artículo 22. Requisitos. Para la creación de cantones se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Una población residente en el territorio del futuro cantón de al menos 50.000 habitantes, de los cuales, al menos 12.000 deberán residir en la futura cabecera cantonal. B. Delimitación física del territorio cantonal de manera detallada, que incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes. C. La parroquias rurales que promueven el proceso de cantonización deberá tener al menos 10 años de creación. D. Informes favorables del Gobierno provincial y del Organismo Nacional de Planificación. Informe previo no vinculante de los gobiernos autónomos municipales descentralizados que se encuentren involucrados. Y F. La decisión favorable de la ciudadanía que va a conformar el nuevo cantón expresada a través de consulta popular convocada por el organismo electoral nacional, dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud por el presidente de la República. El requisito de población para la creación de cantones en las provincias amazónicas y de frontera será de 10.000 habitantes en el territorio del futuro cantón. Para determinar el requisito de población en el cantón se considerará el último censo de población. Artículo 23. Fusión. 2 o más cantones contiguos podrán fusionarse por iniciativa propia para constituirse en un nuevo cantón, para lo que se requerirá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de los respectivos consejos municipales. Con la decisión mayoritaria favorable de los miembros de los respectivos consejos municipales, los alcaldes presentarán al presidente de la República el proyecto de ley para que lo remita a conocimiento y aprobación de la Asamblea Nacional. La ley de fusión determinará su denominación, la cabecera cantonal, definirá el espacio territorial y límites que serán los correspondientes a los cantones fusionados, y ordenará que se convoque a elecciones de autoridades dentro de los subsiguientes 45 días. Los cantones que se fusionen recibirán del gobierno central el financiamiento total de una obra o proyecto de interés prioritario de los cantones fusionados, siempre que tenga impacto en el desarrollo cantonal y en la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Capítulo 4. Parroquias rurales. Artículo 24. Parroquias rurales. Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo Consejo Municipal o Metropolitano. Artículo 25. Creación. Corresponde al respectivo Consejo Metropolitano o Municipal la creación o modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza que contendrá la delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. El proyecto contendrá la descripción del territorio que comprende la parroquia rural, sus límites, la designación de la cabecera parroquial y la demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. En caso de modificación, el Consejo Metropolitano o Municipal actuará en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, garantizando la participación ciudadana parroquial para este efecto. Artículo 26. Requisitos. Son requisitos para la creación de parroquias rurales los siguientes. A. Población residente no menor a 10.000 habitantes, de los cuales por lo menos 2.000 deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia. B. Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, que incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no implique conflicto con parroquias existentes.
C. Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud deberá estar firmada por al menos el 10% de los ciudadanos de la futura parroquia, mayores de 18 años. D. Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente. Y, para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el informe técnico del ministerio correspondiente. En las provincias amazónicas y fronterizas, por razones, entre otras, de interés nacional como la creación de fronteras vivas, las necesidades del desarrollo territorial, la densidad poblacional, debidamente justificadas, el requisito de población para la creación de parroquias rurales será de 2.000 habitantes en el territorio de la futura parroquia rural. En los cantones conformados mayoritariamente por población indígena, afroecuatoriana y Barra o Montubia, se podrán crear parroquias rurales con un mínimo de 5.000 habitantes. Artículo 27. Fusión. 2 o más parroquias rurales contiguas de un cantón podrán fusionarse por iniciativa propia, para constituirse en una nueva parroquia rural, para lo que se requerirá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las respectivas juntas parroquiales. Con la decisión mayoritaria favorable de los miembros de las respectivas juntas parroquiales rurales, sus presidentes presentarán al alcalde metropolitano o municipal el proyecto de fusión para que lo ponga a conocimiento y aprobación del Consejo Metropolitano o Municipal. El proyecto de ordenanza de fusión determinará su denominación, la cabecera parroquial, definirá el espacio territorial y límites que serán los correspondientes a las parroquias fusionadas, y ordenará que se convoque a elecciones de autoridades dentro de los próximos 45 días. Las parroquias rurales que se fusionen recibirán del gobierno central el financiamiento total de una obra o proyecto de interés prioritario de las parroquias fusionadas, siempre que tenga impacto en el desarrollo parroquial y en la atención de necesidades básicas insatisfechas.